Memorias que perduran de hoy tiene una agradable visita al domicilio de Juan Cristóbal Soruco Quiroga. Juan Cristóbal es licenciado en Comunicación Social, con amplia experiencia en el ámbito del periodismo, pero también la academia en la Universidad Católica Boliviana y además Premio Nacional de Periodismo 2017. Cristóbal, agradecerte por esta acogida en tu domicilio en este Memorias que perduran, que nos va a permitir rememorar parte de tu vida. Muchas gracias, Constantino, y más bien a ti las gracias, porque claro, me ha asustado cuando me has invitado, me sentí más viejo de lo que quiero ser. A las órdenes, pues, y bienvenidos. Bueno, para que el público internauta que ve Memorias que perduran, ¿quién es Juan Cristóbal Soruco? Como te digo, soy un ciudadano que es fundamentalmente periodista y demócrata y que cree en el ser humano por sobre todo porque cree en la vida. Soy católico, tengo 2 hijos y una esposa con la que llevamos juntos casi 42 años. Y la verdad es que siempre digo que soy un bendecido de Dios porque la vida ha sido muy generosa conmigo. ¿Paceño o cochabambino? Es bien para estos tiempos, soy plurimulti. Mira, yo nací en La Paz, pero de padre y madre y abuelos cochabambinos. Mi padre fue a trabajar a La Paz a finales de los 40, si no me equivoco, del siglo pasado, y ahí me tocó nacer. Viví hasta mis 6 años, de ahí mi padre ocupó una función diplomática y nos vinimos a Cochabamba desde mis 8 hasta mis 21 años, 22 años que vivo en Cochabamba y me asumo cochabambino, como digo, con bastante orgullo. Bueno, la primaria, ¿dónde fue? La primaria, 2 cursos estuve en Alemania y luego cuando volvimos, empecé en La Salle. Mi mamá me puso en La Salle, al tiempo llegó mi padre y me puso al Merinol. Y después en el Colegio San Agustín de Cochabamba, donde soy bachiller. Ciclo secundario. Sí, ciclo secundario. ¿Qué recuerdos tienes del Colegio San Agustín? Mire, soy de los que nunca digo que qué tiempo más lindo. El colegio me gustaba en recreo y al salir. Donde yo sí he gozado ha sido en la universidad. Colegio sí, yo creo que unos curas de primera, los agustinos, nos inculcaron una visión optimista de la vida, además de un compromiso con la realidad, en la misma medida que eran portadores de un proyecto de tratar de cambiar a los bolivianos de la educación memorística, humanística, esencialmente por una más bien técnica, que nos haga más integrales, ¿no? Eso nunca me voy a olvidar. Hay todavía en el colegio una sesión que se llama Casiciaco, donde semanalmente los alumnos de los 2 últimos cursos nos reuníamos a debatir sobre temas concretos del país o del mundo, con un grupo que preparaba un material a favor y otro grupo que preparaba en contra. Entonces nos incentivaban al debate y a la tolerancia. Esa fue una enseñanza muy grande de los sacerdotes agustinos. Pero el estudio como tal en colegio más era para ser franco la parranda, ¿no? Y hasta la universidad. En la universidad sí ya sentí el apego al estudio, me divertí mucho, fui muy contento en la vida universitaria. Juan Cristóbal, ¿qué diferencias ves de la Cochabamba de hace 40 años a la Cochabamba de hoy? No, pues es una Cochabamba mucho más, bueno, al margen del crecimiento inercial, ¿no? De población, de ciudad. Éramos, hasta que me fui el año 75, éramos una ciudad muy chica, pues muy diferenciada. Y ahora te encuentro con una ciudad muy multifacética, muy entremezclada, con problemas que no había antes, pero con desafíos que tampoco los tenías, ¿no? Entonces, sí creo que requerimos en Cochabamba de encontrar nortes comunes
creo que hay mucha divergencia, y no en la tradicional pugna de caricatura que se quiere hacer el Cochabamba, que se pelea, sino que creo que no hemos generado un objetivo común que nos permita conciliar criterios y avanzar. Yo creo que antes que el país Cochabamba vive polarizada, ¿no? Entonces creo que uno de los deberes de los liderazgos locales debería ser ese. Pero Misicún hicieron un norte que juntaba, pero era una especie de utopía. Creo que ahora necesitamos así proyectos con sentido de bien común que nos motiven, ¿no? Creo que ¿El tren metropolitano podrá ser uno de esos objetivos comunes? Si no fuera la cantidad de irregularidades que uno ve en su concreción, creo que pudo haber sido, porque además pudo haber sido un factor de unidad entre el eje metropolitano. Pero mi percepción, y ojalá esté totalmente equivocado, es más bien que va a ser algo turístico, que no sé cuánto nos hará encontrar, y no sé si terminará en el corto plazo, no será un nuevo Misicuni que dure años de años de años. Hasta ahora no pueden presentar el proyecto final, siguen discutiendo. La adjudicación fue tan irregular que, repito, ojalá esté equivocado y esto funcione, pero por lo que veo no va a haber. Pero sí tienes tema basura. Para Cochabamba es vital el tema basura. Tema agua. No es posible que ahora que Miscuni pueda dar servicio se rompan las cañerías, porque el señor Alvarado o el señor Guilmar, ya no es Guilmar, no se entiende. Esto no es posible. O que no puedes inaugurar algo porque el presidente no tiene en su agenda, sino una dependencia del poder central que es ofensivo. Bueno, volvamos a tus estudios universitarios. Mire, yo empecé en San Simón, en la reapertura del año 72, en el famoso básico. Claro, yo salí a Chile en 71, se cerraba la universidad en el 71 y el 72 se reabrió con la concepción del básico, ¿no? Que era general. Pero era un básico muy chistoso porque, además de queridos profesores, cualquier rato entraban los hermanos Alarcón con revólver al cinto, paramilitares, y el profesor tenía que cambiar el tono de su clase. De ahí, con algunas compañeras nos fuimos a La Paz a periodismo, y te hablo de periodismo porque en ese entonces, 74, 75, todavía aquello de comunicación social era bastante abstracto. Los que estudiábamos, nos fuimos a esa universidad no era para estudiar comunicación, sino para estudiar periodismo. Ahí sí se me abrió el mundo de las comunicaciones, y la suerte de tener excelentes profesores, ¿no? Recuerdo a varios. Aquí en Cochabamba las clases de don Rafa Gumucio, por ejemplo, no sé cuántos lo recordarán al doctor Rafael Gumucio, pero era un hombre que hablaba 50, 60 minutos en un papel y todos atentos. En historia, Ernesto Contreras, recuerdo. Ya no en la universidad, pero sí en el colegio a don Antonio Carverizo. Claro. En La Paz tuvimos en mi generación mucha suerte, precisamente porque éramos un poco de conejillo de indias. Habían excelentes docentes que nos fueron abriendo el mundo pues de a poco. Y en lo que hace a comunicación social, un chileno, Echavarría, que no sé qué se habrá hecho, Enrique, bastante polémico, pero creo que fue el que dio a mi generación esta visión de la comunicación social en su sentido amplio. En periodismo teníamos, sí, a Pepe Arión, el director de Presidencia Juvenil, un cura ahí, Javier Sanginés, el que ahora vive en Estados Unidos, un literato, don Antonio Eguino nos da fotografía, Luis Espinal nos dio un seminario, Amalia Gallardo, y te puedo citar a varias personalidades que nos motivaron al conocimiento académico, a la actividad, a la participación, y bueno, pues que nos dirigieron y fuimos una promoción interesante con quienes hemos estudiado. Está Carmen Beatriz Ruiz ahí, el Lupe Cajías, Sandra Aliaga,
por recordar a algún José Luis Aliaga, de quien acabamos de hablar, su esposa, Lucía Sauma. Lucía Sauma. Entonces éramos una gente, Iván Avilés, que ahora vive en Sucre, que teníamos muchos intereses y claro, una cosa que nos unificaba en nuestra divergencia era luchar contra la dictadura, ¿no? Y contra la intervención universitaria. Nos han cerrado en mi vida estudiantil, yo creo, unas 4 veces la universidad, ¿no? Entonces, pero fue parte del aprendizaje. ¿Qué hacían para la reapertura de la universidad? Bueno, ahí había una figura muy polémica, pero muy interesante, que era Genaro Prata, ¿no? Monseñor Genaro Prata. Sí, que tenía mucha conexión con el poder, entonces después de cada cierre, en cuanto podía así abrir, con el compromiso de que no íbamos a molestar más, pero lo hacíamos renegar, entonces se volvía a cerrar. Pero creo que ahí fue un tiempo muy lindo. ¿Monseñor Prata fue artífice de la creación de la Católica? En los orígenes creo que no estuvo directamente, sino ya una vez que se adoptó la adhesión en el 66 y ante la negativa, creo, de los jesuitas, se habló a ellos. Y si no fue el artífice, sí fue un factor fundamental para que funcione. Eran tiempos de dura problema económico, y él encontraba caminos ahí. Repito, una personalidad muy polémica, que hasta el día de hoy tiene detractores y apoyo. Yo fui dirigente en contra de él en ese tiempo, pero con el tiempo he aprendido a conocer esa su faz de querer que la católica funcione, ¿no? Y creo que le dedicó mucho tiempo. Y como toda obra humana, finalmente tiene pros y contras. ¿Y a partir de cuándo se deja un poco el periodismo y se amplía a la comunicación social? Ya desde cuando me fui. Lo que pasa es que no sabíamos. Entonces recién empezaron a darse los pero cuando ya aquí ya también el otro lado del fenómeno fue yo creo con Jaime Reyes. Jaime Reyes. Que le metió una política sobre apoyar la parte de la comunicación y cultura, todo el tema de comunicación y desarrollo. Y más bien periodismo se fue dejando, y yo creo que mucho, incluso yo diría hasta que yo fui director intenté retomar periodismo, y claramente con fuerza en La Paz el actual director Loaiza, ¿no? Rafael Loaiza, sí. Toto Loaiza, que le ha dado una recuperación del sentido periodístico que yo creo que va a ayudar mucho. ¿Cuándo empieza tu primera actividad periodística? Mi primera actividad periodística comenzó yo creo que el 78, 79. Casi acabando la dictadura de Banzer. Claro, se creó un centro que se llama Centro de Documentación e Información Bolivia, CIDOP, y que publicaba un quincenario que se llamaba Coyuntura, y el director era Jaime Vergara, y él fue mi primer director y el que me metió ya de lleno en el trabajo de periodismo. Antes había trabajado en San Ignacio de Velasco, en la radio Juan 23, como director de promoción, más estaba yéndome hacia la promoción y la cultura, pero me vino esto de periodismo con Jaime en CIDOB, en Coyuntura, y ya no salí del oficio. ¿Cómo fue tu trabajo en San Ignacio de Velasco? Hermoso, yo recuerdo con tanto cariño. Monseñor Carlos Stetter. No, yo estuve antes. Antes. Oh, ya. Yo estuve antes, recién casados, estuvimos el año 77, con José Barrientos, era el director, y Madersbacher, el obispo, si no me equivoco. Y no, pues un año hermoso ahí en el oriente, trabajando con comunidades campesinas. Como luna de miel, diríamos. Una larga luna de miel. Algunas con mi esposa decimos que esto estamos en 42 años gracias a nuestro inicio en San Ignacio, porque nos fuimos de un día para otro. Vivíamos en La Paz y estábamos en el Prado yendo seguramente a almorzar, y nos encontramos con Enrique Eduardo, no sé si te recuerdas. Él era director ejecutivo de Herbolo. Sí. Y gran amigo nuestro, y nos dice: oiga, chicos, ¿no quieren irse a San Ignacio?
se había cerrado la Universidad del Mundo de los Cierres. Entonces, no, ¿quién es a San Ignacio? Nos miramos. Bueno, mi suegro es oriundo de San Ignacio de Velasco. Entonces, caminando en el Prado un día de enero, nos vio Enrique y en febrero estábamos en San Ignacio de Velasco trabajando. Una experiencia, sin lugar a dudas, hermosa. Diríamos que ahí marca el inicio de la... No periodismo, yo estuve trabajando más bien en promoción popular. Promoción popular. No en periodismo. Ya volví y, como te digo, se abrió esta coyuntura, me contrataron y empecé a trabajar ahí en periodismo. Y siempre cuento la anécdota, me ordenaron cubrir el proceso de reunificación del campesinado. Una vez que se derrotó al pacto militar campesino, con el presidente después de Pereda, Varilla, abrió las compuertas y me dijeron vaya a averiguar. Hice un escrito como de 10 o 11 páginas, no recuerdo. Me creía el futuro premio Pulitzer y mi director Jaime Vergara, con todo afecto y cariño, se sentó a mi lado y empezamos a editar el texto y quedaron 3 carillas. 3 carillas. Entonces me enseñó 3 cosas. Una, que la precisión en el trabajo, la humildad, y segundo, el tema, la comprensión de la concisión, ¿no? Creo que para mí fue una lección fundamental para el periodismo. Claro. Y ya después tuvimos que salir con Negra durante García Mesa, y bueno, hubo la decisión de irnos, y en Quito conformamos con un grupo de bolivianos una especie de agencia de información sobre Bolivia, con la ayuda de muchas agencias internacionales que en la mañanita nos pasaban todos los cables que llegaban de Bolivia, más la información que nos llegaba en forma directa. Además había una gran concentración de líderes políticos en Quito. Fue don Hernán Siles, estaba Aníbal, llegó Jaime Paz Quemado, y varios que nos iban alimentando con información. En cuanto se pudo, yo volví. Estuve yo ya en Santa Cruz en el golpe contra García Mesa, y de ahí estuve un tiempo en un campo que no he vuelto muy pocas veces, que es Relaciones Públicas, en la caja petrolera. Había que vivir, hasta que me invitaron ya después el CEDOI, el Centro de Documentación e Información, que editaba un boletín que se llamaba Informere, ¿no? Y ahí recuperé todo lo que era el periodismo, más teníamos un centro de documentación que llegamos a tener, yo creo, unos 3 millones de recortes debidamente sistematizados, en ese tiempo en que no había computadora, ¿no? Sino en papel. En papel, claro. Que ahora está en la Alcaldía de La Paz, que compró todo eso, y 3 millones calculados en buena matemática, no en las del vicepresidente, que a veces confunde, ¿no? Y hacíamos una información, creo, interesante, porque íbamos al fondo de las cosas en un tiempo en que todavía los periódicos no habían impulsado a fondo el tema del periodismo de contextualización y el reportaje. Estando ahí fue que Ana María me invitó a Presencia a ser su jefe de redacción. De ahí fui su editor. Luego salí un tiempo y volví como director. Y ya hasta el 19 de febrero del año pasado no dejé el periodismo. ¿Qué significó estar en Presencia, Juan Cristóbal? No, pues siempre digo que tengo así grabado en mi corazón Presencia, porque significó, por un lado, estar en un periódico que respetaba profundamente, con una persona como Ana María Romero, con una maestra con quien tuve una relación realmente profunda, y en el periodo de Cajías, ¿no? Que yo ya lo conocí, no ha sido lamentablemente mi director ni mi maestro directo, sino que lo conocí primero en algunas reuniones que invitaban a medios, y lo oía hablar con tanta inteligencia, tanta propiedad, que me conmovió, y que tuvo la grandeza cuando volvió de Vaticano, la generosidad. Por ejemplo, iba los sábados al periódico, yo estando jefe de redacción, y se quedaba charlando un par de horas, pero charlas donde
funcionaba el maestro, ¿no? Era una persona muy generosa con las nuevas generaciones. Entonces, entrar a ese periódico para mí fue, por un lado, esas características, pero por otro lado también, primera vez en un medio masivo de verdad, ¿no? Entonces, que lo que se decía, no solo había que hacerlo bien porque profesionalmente se exigía, sino por las consecuencias que provocaba decirlo por Presencia. Creo que ha sido un paso fundamental en mi vida profesional, y con las tensiones, contradicciones, alegrías, tristezas que tiene todo periódico, toda redacción, pero fue mi ingreso al mundo periodístico masivo, ¿no? Y Juan Cristóbal, ¿qué podrías destacar de doña Ana María Romero de Campero? Primero, de su profunda inteligencia, una mujer inteligente, en el sentido de saber cómo responder en el momento preciso, ¿no? Y de adaptar, de reconocer las circunstancias, y no solo para aprovechar, sino también para transformarlas. Segundo, un olfato periodístico de primer nivel, conseguido en su trabajo de reportería intenso, tanto como periodista como corresponsal, ¿no? Un olfato periodístico envidiable, sabía dónde estaba lo central muy rápidamente. Tercero, una capacidad una esponja para adoptar los cambios, no tenía miedo a los cambios, manteniendo los principios, que es lo fundamental, ¿no? Y creo que eso para mí fue fundamental. Y te dejaba trabajar al mismo tiempo que no te dejaba era una mujer muy difícil también, no creas que era café con leche, no era una leche así, no, era una persona, una profesional que te exigía mucho, ¿no? Y no dejaba pasar una, ¿no? Entonces, fue una maestra, pues, y como te digo, esas cualidades periodísticas que a uno lo ayudan, sobre todo cuando al mismo tiempo se profesa creencias, ideas que nunca las negaba, pero que sabía ponerlas en su correcto lugar. Creo que eso fue entre las cosas principales. Cristóbal, ¿por qué se cerró el periódico Presencia? No se dijo mucho. Mira, como te estaba contando, la Fundación para el Periodismo está tratando de una historia de Presencia con gente que hemos participado ahí. Al hacer la revisión para mi artículo, yo llego a la conclusión que Presencia también es un símbolo en el periodismo del cambio en el país. Estuvo en la transición de la vieja Bolivia, que emerge del 52, del nacionalismo revolucionario, y muere nomás en la nueva Bolivia de los cambios liberales. Eso de neoliberales me suena tan mal porque las palabras se han desgastado tanto actualmente, pero esta Bolivia moderna, diferente de lo que era. Creo que Presencia, pese a todos los esfuerzos que se hicieron, no pudo finalmente asumir esos cambios. Por diferentes circunstancias. El libro va a ser muy interesante. Yo creo que hay desarrollo algunos sustentos para esa mi hipótesis, ¿no? Es decir, era el periódico de ese periodo, y venían otros tiempos, y Presencia no pudo, más allá de la calidad de sus eventuales conductores, ejecutivos, directivos, de poder adecuarse a esos nuevos tiempos. Y además aparecía con dos competencias muy grandes: un periodismo moderno en La Paz y los periódicos regionales. Es decir, hasta los 90, no sé si recordarás, un periódico como Presencia era de verdad nacional. Claro. Aquí se vendía más que Los Tiempos, en Santa Cruz se vendía más que el Deber o El Mundo, en Sucre se vendía, es decir, se vendía más que los periódicos que se hacían regionales. Pero sin embargo, con la democracia y la impronta de las regiones, surgen los periódicos regionales con tanta fuerza y capacidad que yo creo que ha muerto ya el concepto de periódico nacional, ¿no? Pero claro, en Presencia no estábamos acostumbrados a eso, y se dominaba ahora se habla del mercado, pero las audiencias, las lectorías.
Y eso ha cambiado y nos costó adecuarnos a esos tiempos y dar respuesta a esos tiempos. Creo que ese fue el motivo principal de cómo terminó. Por ahí va. Ya. Juan Cristóbal, luego, ¿qué otros medios impresos? Bueno. Después de Presencia, tuve un paso muy chiquito de 3 meses en un canal de televisión. Ah, en la televisión. Pero no voy a dar el nombre tampoco, no hay interés, pero ahí conocí por primera vez lo que es un propietario, un grupo de propietarios, ¿no? Es decir, entonces antes de pelearme, preferí renunciar e irme. Y además que la televisión como tal no era mi fuerte. Me gusta a veces polemizar en televisión porque crea más impacto que en el periódico, pero no es mi campo. Estuve 3 meses ahí y luego yo mantuve mi columna mucho tiempo, mi columna de opinión. Y el 2000, si no me equivoco, 2001, Raúl Galafulic, en la Sociedad Comprisa de España, me invitaron a dirigir La Razón en ese nuevo periodo. Y yo acepté, uno, porque yo digo que el periodismo es una adicción, ¿no? 3, 4 meses uno está tranquilo, pero a los 3, 4 meses ya necesita oler la tinta. Y en ese tiempo además era joven, ¿no? No solo veía y me gustaba actuar. Y me invitaron a La Razón y estuve en La Razón durante el tiempo que duró la sociedad con Galafulic y con Prisa. Tiempo en el que mucho se ha escrito y creo que mucho se ha inventado sobre ese espacio. Se desarrolló, o me dejaron desarrollar a mí y al equipo. Ahí pienso en Juan Carlos Rocha, pienso en Robert Yapur, Amparo Caner. Nos dejaron desarrollar un periodismo muy independiente y se puede revisar ahí. Y tengo dos coincidencias que me ayudaron mucho. Uno, que antes incluso de la alianza con el país, en La Razón entraron en un proceso de rediseño muy profundo con un par de colombianos, que en tiempos en que estaba de moda el periodismo de comunidad, no sé cómo se llamaba, comunitario. El periodismo comunitario. ¿No? Y de repente, en un periódico como La Razón empezaron a abrir tapa con el barrio, el topollillo, cosas. Y hubo una pequeña crisis. Yo llegué ya con esta nueva sociedad y inmediatamente y con el apoyo de toda la gente volvimos al periodismo político, que es lo que a la gente boliviana le gusta, ¿no? Más allá de lo que digan. Hay que salir de la Plaza Murillo. Sí, pero a pocos metros, no hay que salir tampoco mucho, ¿no? Creo que es una verdad que no las queremos ocultar. Algo se ha ampliado en los últimos años, pero me interesa. Entonces repuse ese método, esa técnica, y entonces volvimos a tener fuerza, claro, y estaba ahí entonces mi nombre. Y la segunda fue una charla previa que tuve con Raúl Galafulic respecto, ¿quién diría?, a Evo Morales. Y fue que yo le dije, mire, yo no tengo en mi vida periodística veto a nadie. Y Evo Morales, si hace noticia, va a ir a noticia, va a ir a tapa. Y fue a tapa para molestar a algunas gentes. Pero Galafulic hizo, respetó y la gente explicaba cuándo iba, ¿no? Entonces, Evo adjudica esa cosa a los españoles. Mirar, tanto se critica el cipaísmo de los otros, pero no se ve el cipaísmo de él. Fue el grupo boliviano el que dijo, no, aquí se informa lo que tiene que informarse y trabajar. Y fueron 2 años muy difíciles por las relaciones que tenía el grupo Galafulic con diferentes negocios, pero que afuera de verdad, ya retirado de la vida periodística, quiero decir que fue muy respetuoso mientras estuve de la independencia de información. Incluso tengo un secreto que me lo llevaré pues cuando me muera, una información que dimos sobre uno de los negocios de Galafulic con cierta, que después se demostró que eran ciertos, pero que en ese tiempo fue aprovechado para atacarnos. Nuestro informante no era Galafulic, era otro colega, hoy muy recalcitrante, opositor, pero te digo a fuer de hombre que Galafulic se portó muy bien en ese tiempo. Cuando empezaron las desavenencias entre el grupo Galafulic y PRIS, que fue tan desagradable, yo me retiré.
di un paso para atrás y dije, ya, no es mi problema. Finalmente esto tiene que arreglar entre los socios y me retiré. Pero tengo un buen recuerdo de esa gente, sobre todo muy hábil, muy metedora, muy fuerte. Y ahí me retiré en febrero, sino no, marzo o abril del 2003. Claro, del 2003, porque yo estuve todavía en la rebelión de la policía contra Sánchez Lozada. Viví todo ese proceso y al mes me retiré. Y en este tiempo fue también con mucha suerte que me retiré, porque mi esposa, ante la renuncia de Ana María Romero, asumió la Defensoría del Pueblo. Así es. Que le tocó vivir en todo ese despelote. Estamos hablando de Carmen Beatriz Ruiz. Carmen Beatriz Ruiz. Para que el público sepa. Carmen Beatriz Ruiz. Y felizmente no tenía que informar sobre ella ni opinar, estaba allá afuera. Y llegaron los acontecimientos de septiembre y octubre de ese año, en las que yo trepaba por las paredes de no tener información. Al tipo, mi mujer además era muy estricta en la información que manejaba, no cedía en darla. Y una mañana, si no me equivoco, una madrugada, me invita Eduardo Pérez a la Radio Fides, tenía un programa de comentario en la mañanita. Al salir prendo el celular y tenía 3 llamadas de Alfonso Canels uno y de Pedro Rivero hijo otra. Y era que ambos me invitaban a dirigir la prensa. Y como te digo, fue que me agarraron en offside, en curva, porque realmente andaba desesperado de saber qué pasaba y acepté casi de inmediato. Creo que hice algunos 2, 3 no condicionamientos, sino decir, yo trabajo así. Me aceptaron y me hice cargo de presencia de la prensa. En un momento difícil, porque internamente había mucho conflicto ahí, entre 2, 3 líneas, que creo que se intentó resolver y de una u otra manera pudimos aguantar, hasta que por las condiciones económicas y demás hubo un intento administrativo de copar dirección. Entonces me retiré el 2006. Y como te digo, en la retirada, te soy sincero, de la presencia, de la razón y de esta vez de la prensa, yo dije nunca más en el periodismo, nunca más. Y ahí empecé a retirar de la prensa. Al poco tiempo, Gustavo Fernández me invitó a acompañarlo a Nicaragua. Él era jefe de la misión de observación electoral de la OEA, y me llevó para trabajar en prensa. Entonces estuve, si no me equivoco, 6 meses en Nicaragua, en todo ese proceso en el que subió Ortega. Y al volver, trabajé un tiempo con Clemencia Siles en Extent, esta oficina de información corporativa y demás, hasta que me enteré que había iban a elegir director de comunicación en la Católica. Entonces presenté mis papeles y la junta directiva fue gentil y me aceptó. Entonces yo creí ya tenía mi vida diseñada. Pensaba, bueno, son 4 años, hay posibilidad de una reelección, 8 años y ya me voy a Cochabamba. Y fue que empecé a construir esta casa. Además ya tenía salario, ya podía prestarme. En todo ese tiempo al previo no había. Entonces, porque con Carmen Beatriz quedamos en venirnos acá, que era de mis padres esto originalmente. Y entrando al tercer año de dirección, llega Gonzalo Canels a La Paz y me invita a Los Tiempos. Y ahí es donde volví a comprobar que el periodismo es una adicción. Volver al redil, como Entonces, el 17 de febrero del 2010 estuve acá. Y desde ese día yo les dije a los hermanos Canelas que yo me quedaría hasta el 2018. Máximo. Es decir, era un poco una especie de contrato de anticrético. 4 años obligado, 4 voluntarios de ellos y de mi parte. Al 4º año firmamos simplemente una adenda y, como te digo, el 18 de febrero de este año me retiré.
Previamente, el año pasado, el 17, en enero volví a pedir a los hermanos Canelas que nombraran un subdirector para trabajar este año de transición, porque uno de los problemas en la gran parte de las direcciones de este país es que el director entraba sin un proceso de transición cómodo en el que se pueda cambio muy brusco. Trabajar. Y ellos nombraron a Luz Marina Canés, la actual directora, con la que trabajamos el rediseño todo un año. Y al año, pues el 17 de febrero, escribí mi último editorial y me retiré. Esa es más o menos mi vida periodística. ¿Qué significó, Juan Cristóbal, estar 8 años en Los Tiempos? Para mí tiene varias connotaciones. Desde lo personal, primero volver a mi tierra, ¿no? Donde había estado mi juventud, recuperar los amigos, conocer otros, palpar Cochabamba trabajando, que es muy diferente palpar una ciudad de jubilado, ¿no? La segunda, un periódico que lo heredé con una redacción en general más joven que mayor, con ímpetu, pero que al mismo tiempo había algunos conflictos extra periodísticos que afectaban el normal desenvolvimiento. Entonces se iniciaba yo creo que por primera vez en un periódico familiar, confiar la dirección del periódico y la gerencia general a personas ajenas a la familia. Entonces eso implicaba además un segundo desafío al que nos hacíamos cargo, es decir, no solo que era profesional, sino que teníamos el desafío de mantener esa tradición. Y tercero, ver el periodismo desde fuera de La Paz. Nunca no había tenido esa experiencia. Y ahí sentir los rigores, imagínate, del centralismo. Es decir, en todos nosotros, y sobre todo en quienes vivíamos en La Paz y viven en La Paz, Dios está en todas partes, pero despacha desde La Paz, ¿no? Y no ves las potencialidades, las riquezas de lo que está pasando en las otras ciudades del país. Y eso para mí fue un aprendizaje extraordinario. Trabajé con la gente que recibí, yo creo no muchos cambios. Impuse el examen de competencia para el ingreso y traté de que toda nueva incorporación sea de gente joven, pensando justamente que el periodismo actual ya está en gente con nuevos chips, es decir, que sepa todo lo que significa la cibernética, la revolución informática, que pueda manejarse como los ambidiestros, ¿no? Con la derecha e izquierda, tanto en el papel como en lo virtual. Y creo que sí de algo me alegro al ver el periódico es que creo que abrí el camino a gente joven dispuesta a meter más allá de los obstáculos, ¿no? Y hay grandes valores en el periódico que tú los ves y que despertaron, no diría en estos 8 años, sino que ya tenían la predisposición, pero creo que hubo la oportunidad para que sean nuestros herederos, pues finalmente. Entonces, ahí tienes un equipo, más allá de Luz Marina, que es joven también, tienes Eli, que es parte de la memoria, Eli Arrázola, colega que todos conocemos, tienes a María Julio Osorio, a Michelle Zelaya, Julie Rojas, Sabrina Lanza, Enid López. Te digo gente que tú no la conocías hasta hace un tiempo, que está haciendo un periodismo de calle, Katushka, que está haciendo un periodismo muy bueno, que tiene críticas, claro que tiene críticas. No, sí, para no ser criticado no hay que ser nada, pero si haces vas a tener críticas. Entonces creo que eso garantiza el futuro del periódico. Y un logro que lo siento casi personal, pero que es en grupo, porque sé que si no fuera en grupo no funcionaría, es el rediseño. Por primera vez en los 75 años del periódico se convenció a los propietarios y accionistas a volver a diseñar el periódico en formato berlinés, que creo que le ha dado agilidad, le ha dado mucha fuerza, y creo que está ya bien, lo dejé encaminado y ahora está mucho mejor encaminado.
Juan Cristóbal, los domingos podemos leer tu columna El Tejo. Sí, el Tejo. ¿Qué significa el Tejo? Es el juego, pues, ¿no? Con el tejo, el sapo. Con la diferencia de que es la fichita, ¿no? Que es pesada. Primero que es difícil invocar. Habrá que disculpar, a veces entra un redondo, al otro redondo. Pero a veces cae en la cabeza de alguien. Y como dirían en las películas de Chicago, it's not personal, ¿no? Intento ver un poco la realidad, tratando de no ser solemne, pero poniendo todo lo que he aprendido en mi vida ahí. Publico semanalmente en Los Tiempos y quincenalmente en Página 7 también. Eso me ayuda a ver, a no concentrarme en el país abstracto, sino en Cochabamba también semanalmente. Y es una pasión, pues, ¿no? Una pasión que la inauguré gracias también a Ana María Campero. Antes de que sea su jefe de redacción, me invitó a ser columnista. Entonces, ahí hice mis primeras armas y tuve creo que algunos aciertos que provocaron mucha fuerza. Hay uno sobre todo que hasta el día de hoy los jaimistas me lo reprochan porque se llamaba el doctor Paz nos engañó. ¿Te acuerdas del doctor Paz? Todo así en horario, pues yo vivía en La Paz y todos podíamos saber cuándo eran las 12:30, las 8:30, las 4 y las 7, y era cuando pasaba el doctor Paz. En cambio, Jaime llegó y se fue a Colombia, volvió, se fue a Urcupiña, tal. Entonces dije, gracias. Paz y el doctor nos hicieron creer que gobernar era una cosa muy difícil, pero Jaime nos muestra. Entonces eso me ayudó mucho y veo que la gente también quiere reír. Es interesante, ahora que hay la web, yo veo cuántos me leen, cuando toco temas de la vida cotidiana, mi lectoría sube geométricamente. Cuando toco los temas que todo el mundo toca, se mantiene en un nivel. Entonces la gente quiere otras cosas también. Y eso me gusta porque exige, es un desafío, ¿no? A pensar en otras cosas. Cuando uno está acostumbrado, como todo periodista, a pensar solo en la Plaza Murillo otra vez. Bueno, Juan Cristóbal, el Premio Nacional de Periodismo 2017, ¿cómo lo has recibido? Casi que me choco, te cuento. Iba en la tarde al periódico. Yo tengo una ruta, tengo varias rutas, pero había una que iba por atrás, salía por detrás del estadio a la avenida. Y estaba entrando a la avenida y recibo un telefonazo en el celular y algo así de la acción de periodistas. Ahora, yo había pedido un mes antes, 2 meses antes, pasar a la calidad de emérito. Ya han pasado hartos años desde que me asocié. Y creí que una respuesta le va a hablar licenciado el presidente. Hola. Licenciado, me dice, lo llamo quiero informarle oficialmente que ha sido elegido premio y estaba manejando, entonces casi celular más emoción, tuve que frenar, me estacioné y no pues, me alegró mucho, y más me alegró así profundamente cuando me enteré que era Cochabamba, la Asociación Cochabambina, y una colega de periódico las que me habían propuesto. Realmente me emocionó mucho más todavía. Entonces, como te digo, me alegró. Sentí que era más o menos ya generacional y sin falsas modestias. Siempre he dicho, en el periodismo lo que vale es el equipo, sobre todo en el periodismo moderno, ¿no? Y son muchos los avemarías de los que me he aprovechado. Ahora, Juan Cristóbal, ¿cómo ves el periodismo de ahora con el de hace 20, 30 años atrás? Yo siempre critico a aquellos que dicen que antes el periodismo era mejor. Es decir, es como siempre se decía, ¿cómo es? La adolescencia es la mejor época de la vida, no sé, hasta que llegó Merleau-Ponty y dijo, no hablen macanas, que dicen, hay peor edad que esa. Uno sufría de todo. ¿Para qué van a decir que es la muerte? No. Yo creo que desde lo tecnológico, pues nos permite hacer otras cosas que antes no se hacían. Imagínate, hasta yo creo los 60, la primera etapa de los periódicos del país eran noticias internacionales. Feos.
artículos largos de Modé, que en ese tiempo se leían, obviamente. Con el avance de los tiempos van cambiando y esa es la gran maravilla del periódico, donde lo único que nos obliga a ser moralmente idóneos, que esto es que respetar a como dé lugar, porque si no estamos engañándonos a nosotros y a la gente que confía en cuando nos leen. Entonces, mira tú la cantidad de información que tiene un joven ahora. Nosotros no teníamos esa cantidad. Y hay productos de esa naturaleza, somos muy críticos siempre, porque al mismo tiempo hay limitaciones. Es decir, es muy difícil ahora ser todólogos, que antes era mucho más posible, primero porque la gente no tenía información. Lo que tú le dabas en el periódico te creían porque no había otras fuentes de información. Ahora con la televisión, la radio, la computadora, todo lo que tú le estás diciendo a tu lector ya sabe. Entonces, y sabe si lo engañas o no lo engañas. Entonces, hay mayores exigencias, hay mayor especialización. Y la especialización tiene sus contras. A la vez que es necesaria, al mismo tiempo te corres el periodo de rutinarizar en esa cobertura. Pero hacer ahorita una rotación de un periodista de política, economía, de economía social, estás perdiendo una masa crítica brutal. Entonces, hay otros desafíos de cómo mantener despierta la iniciativa de los colegas en la misma área durante mucho tiempo, porque es un conocimiento que se acumula. La cantidad de información que un periódico te da ahora, en relación a lo que tenías hace, no sé, 10 años, 10, 12 años, te digo objetivamente, la cantidad de columnistas que tienes. Que hay unos que no saben nada, otros que saben mucho, pero tú puedes compararlos. Lo que sí me preocupa a fondo en el tiempo actual es el manejo de los audiovisuales. Carlos Mesa introdujo un estilo altamente preocupante que es el del comentario en la noticia. Estilo que intenta ser copiado por todo el mundo, con la diferencia de que Carlos tenía pues un bagaje cultural, académico, intelectual muy fuerte. Ahora, una persona recién salida de la universidad, si es que ha salido, que normalmente no ha leído los periódicos de la mañana, empieza a comentar sobre todo. Entonces te genera distorsiones muy grandes. La otra, la frivolidad, es decir, se ha muerto había un accidente en Yacuiba, termina la noticia y aparecen 4 modelos mostrando todo. Sí, creo que en lo audiovisual estamos con un déficit muy grande, al mismo tiempo que es un espacio ideal de debate. Yo siempre cuento que ya estaba en mi 4º año aquí, si no me equivoco, y me invitó Patato Méndez a hacer un comentario sobre elecciones en televisión, no sé en cuál elección. Y a los pocos días me encuentro con un par de condiscípulos de San Agustín y me dicen: Juanchito, te habías venido a Cochabamba, ya estaba 4 años aquí. Entonces, ese impacto del audiovisual no lo valoramos en su real dimensión. Entonces, creo que ahí tenemos que trabajar. Y que las universidades y carreras de comunicación se preocupen de periodismo como tal. Y que no te den clases. Alguna vez les dije a mis colegas de la Católica, ¿cómo queremos buenos periodistas? Si desde que entra a la universidad le dicen que el periodista es empleado del jefe de redacción, del editor y el propietario, en vez de desarrollar las capacidades que le permita a ese periodista ser bueno y poderlo parar al editor, al jefe de redacción, al director. Pero si tú desde el principio les dices que no va a ser más que un instrumento de los grupos de poder, ¿qué te va a gustar estudiar periodismo? Yo creo que si te formas, te capacitas, trabajas, puedes hacerlo. Finalmente, Juan Cristóbal, ¿qué se siente estar jubilado del periodismo? Es una buena pregunta. Sería una impostura decir que no extraño. Hay días que despierto y me gustaría irme al periódico, pero al mismo tiempo sé que mi aporte al periodismo concreto ya no era
el que un tiempo como el actual requiere. Y como te decía, hay nuevas tecnologías, nuevas cosas. Hay cosas que uno sabe por viejo, no por diablo, ¿no? Que eso puede ayudar, pero ya en lo concreto, el nuevo periodismo exige cabezas nuevas, frescas. Y creo que yo ya no estaba a la altura de las demandas que se hacen. Sí, no es que me estoy ninguneando, creo que tengo mis fuertes, pero el periodismo como tal requería eso. Segundo, he sido director un tiempo muy difícil, muy difícil, y cansa. Es decir, era cada día, en nuestro oficio uno da examen cada día, ¿no? Y normalmente solo cobran los errores, no los aciertos. No los aciertos. Y esos 8 años he estado contento, y soy además, tanto en lo político como en lo gremial, como en lo laboral, convencido de la necesidad de la reforma, del cambio, del recambio, que las nuevas gentes vengan, agarren y acepten el reto. Es muy joven, pero claro, sea joven, esa es la ventaja. Se ha de equivocar, pero claro que se ha de equivocar, todos nos hemos equivocado, pero es parte de la vida. Creo que eso ayuda mucho. Juan Cristóbal, agradecerte por haber compartido esta semblanza en Memorias que Perduran y pedirte tu despedida del programa. No, pues primero agradecerles a ti, que colega técnico que nos va a editar, y a los que ven el programa, a las que ven el programa, solo decirles que algo que me dijo mi padre hace 50 años o más. La primera vez que salía de mi casa y me dijo: mira, Juan Cristóbal, hay 2 cosas en tu vida que debes ser rígido. Primero, trabajar. Cualquier trabajo dignifica. No hay trabajo que sea indigno. Mañana puede ser encumbrado, pasado mañana levanta basura, trabajas. Eso tienes que reconocer. Y la segunda, no hacer daño conscientemente a nadie. Si por mala suerte en el trabajo tienes, pero conscientemente hacer daño, no lo hagas. He tratado de aplicar eso en mi vida, y además he tenido mucha suerte, y es mi esposa, pues, y mis hijos, ¿no? Que son las que han sufrido todas mis direcciones y mis no direcciones, porque la vida en esos cambios genera procesos con consecuencias. Y claro, mi gran ancla a la realidad ha sido mi mujer, que ni ha permitido que me eleve, ni ha permitido que me bajonee. Entonces, sin ella yo creo que otra sería mi vida. Y bueno, la bendición de Dios, ¿no? Que se ha portado tan generoso conmigo. Juan Cristóbal, gracias por gracias a ustedes. Gracias a esta ustedes. semblanza de vida que recoge Memorias que Perduran para ponerlo a disposición del público que va a acceder al programa en la red social. Una conversación grata, diría yo, con Juan Cristóbal Soruco, apasionado por el periodismo. Ha trabajado en varios periódicos en calidad de director, respetando siempre el principio de la honestidad, la ética, la responsabilidad periodística, porque el periodista se debe al público que lee el periódico y que, por supuesto, está siempre al acecho de lo que el periodista hace a través de los medios. Juan Cristóbal ha tenido una trayectoria interesante, no solo en La Paz, también en Cochabamba, en Santa Cruz, en Ecuador, y un trabajo que le ha dejado un sello, una impronta que nosotros lo sabemos valorar. Amigos de Memorias que Perduran, será hasta un otro programa. Hasta pronto.